Buenas tardes, estamos hoy nuevamente reunidos aquí a través de este artilugio que nos ha solucionado la vida académicamente, de algún modo por lo menos provisional, esperemos que no sea definitivo, pero tal vez podamos seguir haciéndolo en el tiempo, a pesar de todo. Estamos hoy reunidos aquí para explorar un poco el rol del juez y del fiscal en esta época pandémica, y para eso hemos invitado, me he autoinvitado, en todo caso, y hemos invitado a la doctora Gabriela Buquín, Gabriela Fernanda Buquín, que gentilmente va a ayudar en este conversatorio y va a ser partener. Gracias a Gabriela, gracias también a Gabriela Caicina, Gabriela Antonelli, que nos ha ayudado en la puesta a punto del Zoom. Y bueno, la idea es seguir con esta gestión por Zoom, a pesar de todo, después de en agosto, a fines de julio, cuando se levante la cuarentena, esperemos que eso suceda, seguir haciendo reuniones. Para eso tenemos programada una de homenaje a los grandes maestros con Aida Carmen Ángel Carlucci, Héctor Alegría y Ariel Dazo, que será el 30 de julio a las 5 de la tarde. Esperamos su presencia. Y adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En esta jornada en la que los profesores Osvaldo Chomer y Gabriela Boquín van a examinar el rol del juez y del fiscal ante esta situación de pandemia, precisamente cada uno de ellos lo va a hacer desde su rol. El doctor Chomer desde su función de juez nacional en lo comercial y la doctora Gabriela Boquín en su calidad de fiscal general ante la Cámara Comercial. Yo voy a brevemente decirles cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Vamos a hacerles algunas preguntas a cada uno de ellos sucesivamente, que van a ir respondiendo en unos 8 a 10 minutos, y luego haremos un cierre, y si tenemos el tiempo suficiente, vamos a permitir hacer algunas preguntas también al auditorio. Vamos a comenzar por el doctor Chomer, a quien le vamos a preguntar cuál es el rol del juez en los distintos procesos de la ley 24.522. Tengo una conexión inestable, lamentablemente te oigo muy entrecortado. ¿Me repetís, Gabriela? Por supuesto. La primera pregunta para ustedes: ¿cuál es el rol del juez en los distintos procesos de la ley 24.522? Bueno, podríamos pensar, como ha sido tradicional, en la dicotomía, la alternancia del juez contra porotos y el juez omnipotente. Esto es, el juez que nada puede hacer más que respetar los parámetros legales, o el juez que todo lo puede hacer traspasando esos parámetros. Lo cierto es que en cada procedimiento el juez tiene un rol, el rol legal, pero que en general necesita ser mejorado, necesita ser reutilizado, si se quiere, de alguna manera, porque no basta. El rol del juez en el concurso preventivo no es el mismo que en el proceso alimentario, obviamente. En uno tiende a controlar el acuerdo, el cumplimiento del acuerdo, a mejorar las pautas de ese acuerdo, aconsejando, guiando al deudor y aconsejando y guiando a los acreedores y controlando el cumplimiento de ese acuerdo. Y en el rol en la parte parlamentaria es más que nada, pues, el rol del juez fundamentalmente es el de no demorar los procesos. La solución tardía es la solución mala. La solución provisional, a veces mala, es mejor que una no solución. Les doy un ejemplo. ¿Hemos encontrado una solución a la insinuación de los acreedores ante el síndico en época de pandemia? No. Todos los procesos están suspendidos. ¿Eso es una solución? Es una no solución. Es el descrédito del Poder Judicial y el descrédito de la ley concursal. Tenemos que encontrar una solución, aunque sea mala, porque lo malo a veces es mejor que nada. Tenemos que ser rígidos pero flexibles. ¿Cómo es esto? Rígidos aplicando la ley a rajatabla, pero flexibles en épocas extraordinarias. No podemos aplicar la ley siempre en el mismo contexto. Las coyunturas hacen que la ley sea inaplicable en algunos casos. No podemos pretender que la ley sea siempre aplicable en el mismo momento con el mismo color. Porque la ley es rígida e inflexible, pero los hombres aplican la ley.
Si nosotros aplicamos el artículo 35, 34, 33, 32 de insinuación a rajatabla, no se puede hacer más que el papelito ante el síndico presencialmente. Pero tenemos que traspasar esa coyuntura, esa limitación de la ley, y tratar de encontrar una solución no difiriendo, no postergando, no haciendo algo que sea nada, haciendo algo que sea algo. El rol del juez fundamentalmente es controlar la legalidad del acto, controlar que las partes no traspasen la legalidad del acto, que no haya un abuso de derecho ni un abuso justo. Esto es lo difícil. ¿Cuándo el juez aprecia que hay abuso concursal? Dificilísimo. Porque si los acreedores aprueban un proyecto que ha sido propuesto, y lo aprueban con su respaldo, ¿por qué el juez tendría que decir que es abuso? Entonces, el rol del juez es acompañar, solucionar, ayudar, ver que todo marche por carriles normales. Si las cosas se desmadran, allí tendrá que intervenir. Pero fugazmente, porque las partes son las que tienen que llevar el proceso. Ahora, si las partes no llevan el proceso, el juez debe intervenir. Debe intervenir para cotejar que todo esté legalmente instrumentado, encarrilar las cosas y controlar el incumplimiento. Puede haber abuso del deudor en una propuesta abusiva, pero puede haber abuso también del acreedor, que realmente se opone a aprobar una propuesta. Y esto es la llamada famosa exclusión de voto, que ya lo dice la palabra, es una antiguaya porque ya no hay voto, pero bueno, el acreedor también puede ser abusivo. Por eso lo que le quiero decir es, el juez debe acompañar a las partes en todos los procesos, sea un proceso de continuación o un proceso legislativo. Porque no se olviden también que el juez, si se amuralla, se encastilla en esa función meramente de cuentaporotos controlativa, controlante, es un error. Lo que tiene que intentar es lograr que el proceso llegue a su fin lo más rápido posible. Por supuesto hay plazos. Respetando los plazos y en esa concatenación de actos que hay en la ley concursal, el juez debe ser colaborativo. No debe ser la figura estridente ni la estrella polar. Tiene que ser alguien que está detrás del escenario, viendo cómo se desarrollan las cosas y ayudando a que se desarrollen naturalmente. Por supuesto, no es fácil, por supuesto, no es sencillo, pero el juez debe hacerlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasarle el micrófono a la doctora Boquín para preguntarle desde su lugar cuál es el rol del fiscal en los distintos procesos que contempla la ley 24.522. Bien, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación formulada por el departamento y puntualmente también al doctor Schomer y a la doctora Gabriela Antonelli, para tener la oportunidad de debatir los diferentes roles y lo que quizás nos depare en el futuro esta pandemia que estamos atravesando. Respecto de la función del fiscal, lo primero que les puedo decir, sí, está regulada en el artículo 276 de la Ley de Concursos y Quiebras y pareciera ser que es exclusiva para ser parte en alzada, es decir, que interviene el fiscal general ante las cámaras especialmente se le va a dar vista cuando en realidad hay recursos en los cuales interviene el síndico. Bien, pero esto es lo acotado de la mirada del 276 de la Ley de Concursos, porque en realidad un fiscal tiene un rol que va más allá del que le da la ley concursal. La ley concursal no puede limitar el rol que le da el artículo 120 de la Constitución Nacional y la ley 27.148, que es la que establece la misión del Ministerio Público Fiscal y que tiene una norma específica, que es el artículo 31, que determina cuando el fiscal tiene una función extrapenal o no penal dentro del organismo del Ministerio Público. Entonces, teniendo en cuenta
la interpretación integral de estas normas y la necesidad no solo de funcionarlas, sino porque son normas de jerarquía superior a la ley de concursos y quiebras, tanto la Constitución Nacional como la ley 27.148, tenemos que decir que la función principal de un fiscal es promover la actuación de la justicia. ¿En defensa de qué? En defensa del interés general, de los intereses de toda la sociedad y a los fines de realizar un adecuado control de legalidad. Ahora, si vamos a lo que dice la ley 27.148, profundiza más aún la cuestión, porque en realidad el fiscal tiene como función facilitar el acceso de la justicia, más aún cuando hay sujetos vulnerables. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal, y por ende todos los fiscales que lo representan, tienen que hacerse carne de las 100 reglas de Brasilia para facilitar el acceso a la justicia. ¿Y cómo esto lo hacemos en el marco de un proceso concursal? Bueno, lo hacemos justamente teniendo en cuenta que cualquier denegación para el acceso a un proceso concursal tiene que ser adecuadamente merituada. Durante años nos acostumbramos a que se le negara, especialmente no digo en la capital federal, sino en el interior, el acceso a la justicia a personas humanas sobreendeudadas, que no podían cumplir o cumplían escasamente con los recaudos del artículo 11. Yo creo que el artículo 11 y la ley de concursos y quiebras no es adecuada para la persona humana sobreendeudada, pero ya lo vamos a hablar en otra oportunidad o en otro evento. Lo que sí quiero decir que ahí tiene que estar el fiscal para peticionar y promover la actuación de la justicia para que el acceso de ese sujeto se haga efectivo, para que pueda peticionar, para que pueda acceder a la posibilidad de una solución concursal, preventiva, y aún una solución falencial. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que otra misión que tienen los fiscales, por la disposición de la ley 27.148, es velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. De manera tal de que el fiscal tiene una función esencial cuando están comprometidos los tratados de derechos humanos, ya sea que estemos hablando, y por eso, y generalmente estamos hablando de sectores vulnerables, del convenio de la OIT 173, para puntualizarlo y efectivizarlo en el marco de un proceso concursal, la ley 27.360 del adulto mayor, la 26.378 de las personas con discapacidad, o cuando estamos hablando de la Convención de los Derechos del Niño plasmada por la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niñas, que es la 26.061. Entonces, teniendo en cuenta esa vulnerabilidad, el fiscal tiene obligación de actuar a través de lo que es su facultad de requirente, que es justamente la esencial para promover la actuación de la justicia. Muchos se creen, el fiscal dictamina, el dictamen es como un consejo a los jueces. No, no es un consejo a los jueces, es una posición del Ministerio Público Fiscal que puede llevar adelante ante los jueces y que en caso de que no ser oída por los jueces, tiene la posibilidad de recurrir esa sentencia y llegar, en el caso de los fiscales de primera instancia, a la Cámara, y en el caso de los fiscales ante la alzada, interponer el debido recurso extraordinario, que luego, por supuesto, deberá tener que ser sostenido por el Procurador General ante la Corte. Estas funciones que le impone la ley 27.148 a los fiscales requieren de una actitud proactiva del Ministerio Público Fiscal. Tengamos en cuenta que esta actitud proactiva implica que el fiscal, por disposición expresa del artículo 31 de la 27.148, pueda plantear nulidades sin que la hayan interpuesto las partes. Puede plantear la recusación de los jueces que intervienen en la causa, si se dan las condiciones, si se dan los supuestos, puede pedir medidas cautelares, puede pedir la inconstitucionalidad de oficio, puede también interponer, como les dije, recursos, y si bien esta es una enumeración que hace el artículo 31, les quiero aclarar que no es taxativa, porque justamente ese mismo artículo 31 dice que puede formular cualquier petición para asegurar su función. Por otro lado, hay algo que nunca nadie tiene en cuenta, y muchas veces dice, uy, pero ¿cómo puede ser que el fiscal de oficio esté indagando en algo que no se le preguntó? En realidad, el artículo 31 de la ley 27.148 establece que los fiscales extrapenales pueden realizar investigaciones para corroborar, en los casos que está interviniendo, no en casos que no interviene, en los casos en los que interviene, si existe una afectación al principio de legalidad, a los intereses generales de la sociedad, y a
el cumplimiento de normas de orden público o normas imperativas no disponibles por las partes. Y como ustedes saben, la ley de concursos y quiebras es una norma de orden público, una norma imperativa que requiere de justamente la intervención del Ministerio Público, más allá de lo que dispone el artículo 276. Entonces, poniendo en juego todas estas normas, esta actitud proactiva que tienen que tener los fiscales, tienen que tener un primer norte que es garantizar el acceso a la justicia, garantizar la solución preventiva. Después, verificar que aquel que acuda a la solución preventiva lo hace de buena fe y que no haya fraude, fraude que implique, por ende, el incumplimiento de las normas de orden público e imperativas. Y para eso puede hacer uso de su facultad de requirente, peticionándole al tribunal más allá de lo que las partes plantean. Creo que este momento, así como comentaba el doctor Chomer, es un momento de un gran desafío para los jueces, también es un gran desafío para el Ministerio Público Fiscal. Porque si bien en el ámbito nacional tenemos una norma como la 27.148, tengamos en claro que en muchas provincias no hay normas tan proactivas, tan proclives a que el fiscal tome una actitud requirente para procurar la actuación de la justicia, y que por ende los fiscales muchas veces, por ejemplo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cuando trabajamos cuando trabajan en un proceso concursal, deben quizás lidiar contra el propio sistema y la propia legislación que no prevé adecuadamente cuál debe ser su función para garantizar la misión que le impone el artículo 120 de la Constitución Nacional, replicado en casi todas las constituciones provinciales. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora para el doctor Chomer vamos a preguntarle los desajustes de la ley concursal o algunas lagunas normativas deparan inocultables perjuicios para los protagonistas del proceso concursal. ¿Cómo deben actuar, según su criterio, el juez y el fiscal frente a esta circunstancia? El juez fundamentalmente lo que debe hacer es llenar esa laguna. Cuando hay una laguna de derecho, debe completarla. Pero lo peor no es la laguna de derecho, que es completable y el juez lo hará profesionalmente de seguro. El problema es cuando hay problemas que parecen exceder la ley. Problemas o situaciones que no quedan atrapadas en alguna normativa. ¿Dónde incluirlas? ¿Qué aplicar? Yo les doy 3 ejemplos. La quiebra sin activo, el pronto pago y el acreedor involuntario o vulnerable, como le gusta a Gabriel. Quiebra sin activo. ¿Hace cuánto tiempo que estamos dando vueltas con la quiebra sin activo? ¿Hace cuánto tiempo le regulamos nada a los síndicos? Porque el síndico que tiene una regulación de honorarios en una quiebra sin activo no cobra. ¿Cuánto tiempo más vamos a obligar a gente a trabajar gratis? ¿Es una carga pública acaso? ¿Y cuánto tiempo, olvido del síndico, que es un tema particular y crematístico para él? ¿Cuánto tiempo más vamos a gastar recursos del Estado? Porque nuestros impuestos van al gasto que se hace allí inútilmente. Entonces, muchas veces hay situaciones que exceden la voluntad, la inteligencia y la habilidad del juez. Por caso, la quiebra sin activo. Muchos hemos intentado solucionar el problema, porque en la ley no hay una solución, no hay una laguna que completar. La ley dice que hay que seguir adelante. Entonces, muchos hemos intentado suplir la ausencia de consideración de la ley para solucionar el problema de un modo pretorial. Esto es, imponiendo las costas al acreedor peticionario. Mire, cuídese antes de pedir la quiebra, porque si no hay activo, usted la va a pagar. O busque el activo primero. O con otras soluciones. O antes, en el pedido de quiebra, poner cortapisas y decir, señor, usted está pidiendo esta quiebra. ¿Hay bienes? Porque si no hay bienes, no sigamos adelante. Todo eso llegó a mal puerto porque ha sido revocado por la Cámara con buen criterio, porque no es legal, excede la letra de la ley. Lo quiero decir, muchas veces el juez puede completar las lagunas legales, puede, con su inventiva de derecho, solucionar problemas. Otras veces no. En este caso, por ejemplo, no hay solución. Y en el pronto pago es la creación jurídica menos exitosa
o más desastrosa de los últimos 30 años. Con bombos y platillos se instrumentó el pronto pago con la presunción de que solucionaría todos los problemas de los acreedores. Yo les pregunto, lo he preguntado hace poco en Instagram, en el Centro de Graduados. Nadie me supo contestar. Espero que hoy tampoco nadie me conteste. ¿Ustedes conocen algún proceso concursal en que el pronto pago haya sido exitoso en un 80%? Donde el 80% de los acreedores laborales se hayan cobrado. Y no, porque la verdad, yo en 30 años no conozco ninguno, pero la verdad, no cobran los acreedores laborales porque al deudor, al concursado, no le importa, no tiene consecuencias. No hay ninguna consecuencia para el acreedor, para el deudor laboral, y los pronto pagos no se cobran. Entonces, si no se cobran, ¿por qué seguimos insistiendo en eso? Y el juez no tiene solución. El juez puede aplicar el artículo 17, puede tener alguna inventiva, puede hacer algún artilugio legal, pero no tiene solución. Si el concursado no quiere pagar, no va a pagar y no va a pasar absolutamente nada. Más allá de que el juez intente aplicarle el artículo 17, falta de colaboración o alguna otra cuestión. Entonces, es muy difícil con una letra muerta de la ley. Habría que aplicar la solidaridad social, como hace Brasil, Alemania, otros países, y que el Estado se subrogue los derechos del acreedor. Pero eso no lo puede hacer el juez. Entonces, el juez muchas veces está atado de pies y manos, y lo único que puede hacer es esto, que hago yo, protestar en conferencias para que algún legislador nos escuche y cambie la ley, porque en el proceso no puede hacer absolutamente nada. Otra prueba es el acreedor involuntario o vulnerable. Ninguna previsión prevé solución para ello, más allá de los tratados internacionales. Ustedes saben que son discutibles, que ustedes saben que la prevalencia de la ley concursal, habrá 1000 problemas para aplicar la ley internacional, convenios internacionales aprobados constitucionalmente en Argentina. Entonces, si bien el acreedor involuntario tiene un atisbo de solución por la conciencia de los jueces, la conciencia del doctor Malde, la conciencia de otros jueces que han aplicado razonablemente los tratados internacionales y la ley para intentar que haya una solución para un paralítico, para un enfermo terminal, para alguien que no tiene defensa, que es más que vulnerable, súper vulnerable, e involuntario, y pueda tener un cobro. Allí hay algún atisbo de solución en la Corte, pero no siempre el juez puede dar solución a todos los problemas que se plantean en un proceso concursal y en una solución jurídica. Muchas veces no la hay. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Boquín, en su criterio, ¿qué ajustes debería tener la legislación concursal en atención a las secuelas económicas que seguramente dejará el COVID-19? Bueno, a ver, este es un tema que se está debatiendo muchísimo en la doctrina. Y hay también cerca de media docena, por lo menos que conozco yo, si no son más, de proyectos legislativos que hasta la fecha no han sido tratados. Lo primero que quiero dejar en claro es que una cosa es considerar reformas transitorias para superar esta situación absolutamente crítica, inusitada y extraordinaria como la que estamos viviendo y vamos a vivir. Y otra cosa son reformas de fondo a la ley de concursos llamada a regular situaciones de crisis en tiempos ordinarios. La crisis nunca es ordinaria, la crisis para el que la padece siempre es extraordinaria. Pero está llamada a regir en tiempos de mayor estabilidad que el que estamos viviendo. De manera tal que considero que hay algunos ajustes que debe tener la ley de concursos y quiebras para este momento especial que vivimos, sin que ello implique una reforma de fondo, y a estas me voy a referir. Esto no significa que considere que no haya que reformar la ley de concursos y quiebras. La ley de concursos y quiebras debe ser reformada en algún momento porque está claro que hay algunos institutos que deben ser mejorados.
Desde el momento que fue una ley que fue sancionada en pleno momento de paridad cambiaria, con una inflación moderada, momentos de la ley de convertibilidad, es claro que muchas de las soluciones que contienen no se ajustan a la realidad de los últimos tiempos. Por otro lado, aquellos que hacemos derecho concursal, quizás entramos y nos reflexionamos si el Instituto de Extensión de Quiebras sirve, o si no es mejor seguir trabajando con un instituto más perfectible de la responsabilidad. Pero esto respecto a la ley de fondo, y como les digo, necesitamos un debate tranquilos, en momento en donde no nos esté acuciando la crisis extraordinaria, transversal, que estamos viviendo. Entonces, para tener en cuenta soluciones, por ahora deberían ser pretorianas. ¿Por qué? En muchas jurisdicciones ya se han reabierto los tribunales desde hace semanas. Esta semana, en el ámbito de la ciudad autónoma, en el ámbito nacional, se levantó la feria extraordinaria por la acordada 27 para las cámaras, y la semana que viene serán para los tribunales. Y ahí vamos a ver qué hacemos. Y tenemos que decir, bueno, tenemos quiebras en trámite, quiebras que ya estaban en trámite al momento en que apareció la pandemia, quiebras que se van a presentar, concursos que se van a presentar. ¿Y qué hacemos con cada uno de ellos? Lo primero es partir de una realidad. Ya de por sí durante el año 2018 y 2019 habían empezado a subir las presentaciones en concurso preventivo y pedidos de quiebra, producto de ya el estado crítico de nuestra economía, que no podemos compararla a lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero también no debemos olvidar que en diciembre se sancionó la ley 27.541, la ley que denominamos de solidaridad, pero que había declarado ya la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, social. ¿Qué ámbito de nuestro sistema y de nuestro modo de vida, de nuestro sistema y de nuestra sociedad no está en emergencia hoy por hoy? Todos. Pero esto fue en diciembre. El 11 de marzo se declara, la OMS dice, pandemia. Y el 20 de marzo nuestro país entra en APSO, es decir, en un sistema de aislamiento preventivo, social y obligatorio que implicó interrupción de la cadena de pagos, o ruptura de la cadena de pagos, e interrupción de los flujos de fondos de cada uno de las familias y de las empresas. Una paralización intempestiva de las actividades salvo las no esenciales. Ya estamos leyendo en los periódicos, en distintos reportes que se hacen, que hay actividades que se vieron beneficiadas en el marco de la pandemia, pero son las menos, ¿sí? La gran mayoría de la economía se vio afectada. La actividad productiva, la actividad de servicios, la actividad comercial. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y con esta realidad que se nos impone. Yo voy a tratar y voy a considerar 3 puntos para hacerlo muy rápido. Primero, tener en cuenta con los procesos en trámite. Quiebras en trámite, quiebras que ya estaban en trámite, lo cual nos demuestra que ya no hay una empresa socialmente útil, ¿sí? Ni viable ni socialmente útil. Tenemos que liquidar de inmediato los activos ociosos. Sabemos, todos aquellos que trabajamos en procesos concursales, la gran cantidad de activos ociosos que existen en las quiebras, los años que se tardan en liquidar los mismos. Yo por esto no responsabilizo al Poder Judicial. Muchas veces la responsabilidad está en el sistema, porque el problema está en la ley de concursos, o es que no tenemos normas adecuadas para paliar la situación. La ley de concursos, yo lo escuché al doctor Chomer y le voy a robar una frase que le escuché en otra charla, no en esta. La ley de concursos no está para solucionar el problema económico. Está para darle curso a la crisis en el marco de un proceso y para poder solucionar los conflictos que llevan a la confrontación entre acreedores y deudores. Porque seamos sinceros, en este marco hay que facilitar la renegociación privada. Digamos que tanto proveedor, que tanto acreedor como deudor están sometidos en este momento
en el mismo marco de crisis, en la misma situación pandémica y de crisis económica, de manera tal que la razonabilidad nos debe llevar a creer que las partes deberían ponerse de acuerdo. Y ahí, capaz, buscar una homologación judicial, pero ir en la etapa homologatoria. Capaz que ahí el acuerdo preventivo extrajudicial puede ser un proceso que sirva, siempre teniendo en cuenta la buena fe. Porque escuché también en muchas conferencias aquellos que criticaban de por qué se atacó al acuerdo preventivo extrajudicial en los últimos años. Les comento, en los que yo actué, siempre había un fraude detrás. Si el acuerdo preventivo extrajudicial se lleva de buena fe, es una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre los acreedores que solo debería, y el deudor, que solo debería ser llevado a instancia judicial para su homologación. Porque no podemos colapsar a los tribunales. Porque si no, como dijo el doctor Chomer, justicia tardía no es justicia, pacto de San José de Costa Rica. Porque esto también quiero aclarar. Que estemos en crisis no significa que ya los pactos internacionales haya que flexibilizarlos o no aplicarlos. Que el tratamiento a los vulnerables haya que flexibilizarlos y no aplicarlos. Todo lo contrario. Es cuando más hay que aplicarlos, es cuando más tenemos que tener consideración de ellos. Fíjense que la ONU en el mes de abril hizo un llamado urgente para paliar la recesión económica producto de la pandemia, pero con una mirada de los derechos humanos, y daba soluciones económicas que probablemente son las que se están utilizando. Facilidades para el pago de impuestos o el no requerir el pago de impuestos. Lamentablemente en nuestra economía sabemos que eso es imposible porque nuestro gran Estado, o sea, lo que se necesita para mantener el Estado y la estructura estatal requiere del pago de los impuestos. Pero sí el financiamiento o la posibilidad de postergar los vencimientos. También el congelamiento de tarifas, lo que se hizo de los servicios públicos, o por otro lado la paralización o la imposibilidad o la suspensión de los desalojos. El Instituto Iberoamericano hizo una serie de recomendaciones que a mí me parecen muy adecuadas y razonables. El Instituto Iberoamericano no planteó soluciones procesales concretas porque por supuesto respeta la idiosincrasia de cada país y los propios sistemas procesales. Pero también, ¿qué es a lo que llama? A frenar en un principio, por un plazo que creo que ellos hablan de entre 90 y 120 días, a mí parece que va a ser escaso por el tiempo que estamos en aislamiento preventivo social y obligatorio, frenar los pedidos de quiebra. Ellos hablan de concursos, de los concursos obligatorios o de los concursos necesarios de acuerdo a la legislación. Para nosotros serían los pedidos de quiebra. Pedidos de quiebra indirecta, por incumplimiento, o de quiebra directa, cualquier pedido de quiebra. ¿En qué caso habría que facilitar el acceso o levantar la persiana y decir, bueno, acá sí voy a decretar la quiebra, cuando el propio deudor la está pidiendo? Porque si le está pidiendo el deudor, lo que está buscando también es su rehabilitación para lograr un nuevo emprendimiento. Después, cuando yo digo la pronta subasta de los activos ociosos, con eso lo que estoy buscando es que los dividendos se hagan líquidos y que empiece a haber bienes que hoy están improductivos, que pasen a manos que lo hagan productivos y que por otro lado la contrafaz de eso, la contracara de eso, sea que le genere liquidez a aquellos acreedores que están esperando de brazos cruzados que las quiebras se culminen. Después lo que hay que facilitar es la renegociación de los concursos. De los concursos que ya han sido homologados, sí, por supuesto, es una situación extraordinaria, propia del 1730. ¿Hay cosas juzgadas? Sí, hay cosas juzgadas, pero se podría volver a renegociar los acuerdos, porque está claro que el plan de negocios que cada empresa pudo sostener a este momento, aquellas que trabajaron de buena fe, capaz que hoy no es sostenible. Creo que todas las soluciones, Osvaldo, en la medida que no tengamos legislación, lamentablemente van a ser pretorianas. Gracias, doctora. Doctor Chomer, ¿qué considera usted que nos ha dejado hasta ahora como experiencia esta cuarentena y el COVID-19? Estamos aferrados a tradiciones extremadamente arcaicas, que nos aferramos a soluciones que no son soluciones útiles y viables en la crisis. Hay soluciones que son viables en épocas normales, y hay soluciones que no lo son en épocas de crisis. Lo que decía recién Gabriela, o sea, la renegociación del acuerdo. Es obvio que después que se levante la cuarentena, cuando todos los tribunales estén abiertos,
los concursados van a sufrir una andanada de disparos de sus acreedores, pidiéndoles que paguen o mueran, porque el acreedor quiere cobrar. Lo que pasa es que no hay a quien cobrarle hoy, o cómo cobrarle. Cuando se levante la cuarentena, la feria extraordinaria, los acreedores van a empezar a reclamar, ya hay algunos reclamos, vamos a ser sinceros, en el sentido de que el deudor pague. Y el deudor, la verdad, no puede pagar en general. Yo recién estaba viendo algunos que mencionaban que sí, en tal lugar, en tal caso, en tal época se pagó el 100% de los acreedores laborales. Son casos aislados. El pronto pago no funciona. Son casos aislados. Estadísticamente no funciona. Y esto es exactamente lo mismo. El deudor que produjo un acuerdo en 2017, 2016 o 2012, hoy no puede pagar lo que prometió. Y no puede pagarlo porque el contexto es absolutamente diferente. Y negar la renegociación, aludiendo exclusivamente a una cosa juzgada, no tiene sentido. Que la cosa juzgada sería inviolable, irrevisable, de haberse mantenido las mismas circunstancias. Pero frente a la crisis, frente al impacto del COVID-19, frente al impacto de la cuarentena, frente a la suspensión de actividades, hay que entender que se necesitan renegociar los acuerdos. No renegociar es quiebra. Entonces, lo que hemos aprendido es sencillamente esto. Lo que sirve para la situación normal y la coyuntura regular no es aplicable en la coyuntura extraordinaria. En las crisis necesitamos derecho de crisis. Por eso, también Gabriela mencionaba algo en ese sentido, no me parece que la ley concursal haya que reformarla de fondo. La ley concursal es buena, pero para situación regular. Por supuesto, está la situación del sobreendeudamiento del consumidor, y hay 1000 situaciones particulares que habrá que tocar, retocar, cambiar, porque la evolución del tiempo también cambia la ley, hace necesario cambiar la ley. La ley hay que adecuarla al contexto de la comunidad, a los reclamos de la comunidad, a los límites que impone la comunidad. Lo que antiguamente estaba bien, sacarle la cabellera a un indio, hoy es aberrante. Entonces, tenemos que ver el contexto. Pero la ley concursal, la 24.522, es una buena ley, como lo era la 19.551, remozada por la 24.522. Es una buena ley. Lo que pasa es que cualquier ley, frente a la crisis, es insostenible, es inabarcable. Entonces, los encargados pretorianamente de aplicar la ley o readecuar la ley como el agua al vaso son los jueces. Y en esto vamos a ver qué valor tienen los jueces para tratar de aplicar la ley, no como dice la letra fría de la ley, sino como exige la circunstancia. Gracias. Bueno, muchas gracias. A la doctora Boquín vamos a preguntarle qué mirada le merece el sobreendeudamiento familiar, consecuencia de la pandemia, y qué soluciones jurídicas considera adecuadas para esta problemática. Bueno, muchas gracias. Esa pregunta me gusta cómo se formula, ¿no? Estamos hablando ya no del sobreendeudamiento del consumidor, sino del sobreendeudamiento familiar. Y eso es lo que estamos viviendo. Partamos de algunos datos. Fíjense, para saber en dónde estamos parados, tenemos 12 millones de familias sobreendeudadas producto de la pandemia. ¿Veníamos con sobreendeudamiento de los consumidores, de las personas humanas? Sí, veníamos. Pero ¿saben que un estudio que hizo Mara Recio, que salió publicado, si lo buscan por internet lo van a encontrar, estableció o consideró que el 59% de las familias que están sobreendeudadas se sobreendeudaron en la pandemia. Y un 23,8% se sobreendeudó antes y con la pandemia. Solamente un 20 y pico % se sobreendeudó con anterioridad. Es decir, que hoy por hoy
estamos hablando de que 9 de cada 10 hogares están sobreendeudados, y el Centro de Economía Regional y Experimental nos dijo un número estable al mes de mayo. Teníamos el 86,5% de familias sobreendeudadas en mayo. 9 de cada 10 familias. Si entran a la página de Adecua, se van a encontrar que no estamos hablando solamente de personas que ya eran vulnerables, estamos hablando propiamente de la clase media. Estamos hablando de que el 90% de las familias no pueden pagar las cuotas de los seguros que contrataron, que no pueden, el 67% no pueden pagar las expensas. El 60% dejó de pagar el servicio de medicina prepaga. Servicio de medicina prepaga en el momento, digamos, más crítico que hemos vivido en nuestra historia moderna reciente respecto de la salud, ¿sí? Creo que es lo último que se deja de pagar. Por supuesto, en el medio se han dejado de pagar los colegios, los gimnasios, las actividades recreativas, y el 50% no puede hacer frente al pago del canon locativo de su vivienda. Entonces yo pregunto, ¿ya la situación del sobreendeudamiento es grave en grupos familiares de clase media? ¿Qué es lo que ocurre en las clases vulnerables? También, si se fijan en esta encuesta que hizo el Centro de Economía Regional y Experimental, que también es del mes de mayo, la de Adecua es del mes de junio, también les podría decir que las familias que tienen niños y niñas en su hogar son las más perjudicadas. ¿Por qué? Porque para seguir escolarizados, los niños han tenido que realizar gastos extraordinarios, como por ejemplo generar una conectividad y tener elementos de tecnología que habitualmente las familias no tenían. ¿Sí? Por otro lado, y perdónenme que desde mi carácter de mujer haga el hincapié, porque si no lo hace una mujer, ¿quién lo va a hacer? Las familias monoparentales que están en cabeza de una mujer son las que gravemente más sufren la crisis que ha producido esta pandemia. Y también los invito a buscar una publicación de la Comisión Interamericana de Mujeres que publica la OEA, que justamente trata el tema de los efectos económicos de la pandemia sobre la mujer y cómo aún se incrementa más aún la brecha de género por el sobreendeudamiento familiar. ¿Por qué? Porque las mujeres o han tenido que dejar de trabajar en caso de que sean monotributistas y no tengan un salario y que no se les reconozcan licencias especiales, porque en general sobre ellas recaen las tareas de cuidado a los adultos mayores y a los menores. De manera tal de que si no tiene la suerte de tener un salario y es una monotributista o es una empresaria que se dedica a su propio emprendimiento, se va a ver más perjudicada que aquel emprendimiento que está en cabeza de un hombre. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que traemos o que me parecen más adecuadas? En primer lugar, hay un montón de proyectos. Esta vez pareciera ser que los proyectos van a ver la luz. Mi idea es que no tendrían que estar en la ley de concursos y quiebras, porque el fundamento de un sistema que atienda al sobreendeudamiento de las familias está basado no en la satisfacción del crédito, en la protección de las fuentes de trabajo o en la conservación de una empresa, que es la base de la ley 24.522, sino que tiene que estar fundado en la dignidad de la persona humana. Y es por eso que probablemente el Fresh Start sea más necesario, aunque parezca injusto con respecto a algunos acreedores, porque es un principio por sobre otro, el principio de propiedad por sobre el principio de dignidad, o al revés. No tiene que ser el principio de la dignidad de la persona humana por sobre el principio de la protección de la propiedad privada. Entonces, el Instituto Iberoamericano también hizo alguna recomendación. Habló de la liberación automática de toda retención que supere el 20% de los salarios, la no afectación de la vivienda única ni del mobiliario personal de las familias sobreendeudadas
o del necesario para llevar el arte o profesión que lleven adelante estas familias. Y la suspensión de los desalojos. Yo voy a agregar otras. Para mí, cualquier procedimiento de este tipo tiene que ir precedido de una etapa administrativa. Etapa administrativa que solo recurra a la faz judicial en caso de que sea necesario para resolver algún conflicto. Porque no se le desconoce a un acreedor un crédito, porque se le aplican multas inadecuadas, porque se lo excluyen de la base del cómputo, pero en principio tendríamos que llegar a un acuerdo en una fase administrativa para no colapsar a los tribunales. Porque si estamos diciendo que 12 millones de familias están sobreendeudadas, cualquier procedimiento exclusivamente judicial va a colapsar los tribunales. No existen milagros. Más allá de buenos o malos jueces, estos jueces y esta cantidad de jueces que tenemos no pueden dar abasto para atender esta problemática. Tiene que haber una par conditio mermada. No es lo mismo cualquier acreedor, no son lo mismo todos los acreedores, porque no es lo mismo un acreedor que le facilitó al deudor su supervivencia, habiéndole dado de fiado en el comercio de cercanía, que aquel que lo endeudó a través de tasas usurarias por la necesidad de un préstamo en una mutual o de producto de una relación con un prestamista. El presupuesto subjetivo sí tienen que ser las personas humanas y capaz con un límite, para que no haya vivadas, porque vuelvo a repetir, la buena fe debe primar, no podemos permitir el fraude, que haya un límite. Vi por ahí un proyecto que estaban haciendo una serie de doctrinarios, que hablaban justamente en un movimiento académico que hay por WhatsApp y por web que se llama el ARCA, que nos hablaban de la posibilidad de limitar a 60 salarios mínimos vitales y móviles el total de la deuda y el total del activo de estos sujetos para poder ingresar. Y por otro lado, protección de la vivienda única, siempre, sin necesidad de ver si está o no inmersa en un sistema de inscripción como el que prevé el Código Civil y Comercial. En caso de que se frustre el paso administrativo previo obligatorio, de conciliación obligatoria, y tengamos que ir a la sede de los tribunales, bueno, que haya también ahí una negociación y una conciliación previa a la liquidación de bienes. Un fresh start automático. Y por sobre todas las cosas, un acceso gratuito al sistema. Bueno, muchas gracias. Doctor Chomer, ¿usted quiere hacer alguna reflexión final? Y lo mismo le pregunto a la doctora Boquín, porque tenemos algunas preguntas, así es que si ustedes prefieren hacer una reflexión primero, luego pasamos a las preguntas que el público está formulando. No, lo único que diría yo es que, para ser breve y dar lugar a las preguntas, que en el futuro lo que tenemos que plantearnos es qué pudimos hacer y no hicimos, qué hicimos bien y qué hicimos mal, y debatir qué podemos hacer. Porque si nos paralizó la crisis, que no nos paralice el futuro, que no nos prive del futuro. En el futuro tenemos que actuar previniendo crisis, aprendiendo de esta crisis para legislar para el futuro. No para una crisis porque no sabemos cómo puede venir, si es una enfermedad, si es una crisis económica, pero aprendiendo de ella y ver qué podemos hacer. Y fundamentalmente, indagar qué pudimos hacer y no hicimos en esta crisis. Gracias. Doctora. Bueno, como conclusión final, dos temas también a tener en cuenta que me parece que son importantes a considerar. Tenemos dos artículos, el 59 y el 63, que nos imposibilitan volvernos a presentar en concurso, es una norma de orden público, en caso de que no haya transcurrido un año desde el cumplimiento total del acuerdo. Yo creo que eso es vedar el acceso a la justicia en momentos críticos como el que estamos viviendo. No es que estoy en contra de la norma, pero en este momento es una norma que no se ajusta a la realidad de la situación que estamos viviendo. Y como todos sabemos, una norma que no se ajusta a la realidad es rayar a lo inconstitucional. Si no hay una modificación al respecto, me parece que estamos ante una norma inconstitucional. Porque lo que está vedando es el acceso a la justicia. Y otro punto a tener en cuenta, las cooperativas de trabajo. Aquellas cooperativas, que muchas o pocas, estamos hablando de 400 en todo el país por lo menos, que sustentan las fuentes de trabajo en caso de quiebra. Ya estamos hablando de empresas que no han logrado a través de sus propios dueños seguir adelante. Y hay fuentes de trabajo que son mantenidas por la autogestión de los propios trabajadores.
Nuestro sistema concursal no es suficiente, tanto es así que tenemos cantidades de recursos a tratar. ¿Por qué? Porque un juez aplica lo que le parece adecuado porque hay lagunas en el sistema. Mi mirada en esta cuestión es que tenemos que tener un criterio de favorabilidad o pro-cooperativismo en estos momentos, por supuesto, aventando toda posibilidad de fraude, porque estamos preservando fuentes de trabajo. ¿Y saben qué? Esa va a ser la gran problemática futuro. Aparte de la gran crisis, el desempleo va a llegar a números nunca vistos. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, si les parece bien, yo voy a leerles algunas preguntas que el público formuló. Voy a empezar por una pregunta que el doctor Diego Dedeu deja para el doctor Chomer. A él le gustaría preguntarle al doctor Chomer respecto del tema de los plazos concursales, cómo considera que se readecuarían y cómo se computaría la feria extraordinaria respecto al calendario de plazos en el concurso. Terminada la feria extraordinaria, primero, no me parece que haya que suspender plazos. Se podría haber continuado con los plazos. Por ejemplo, el plazo de insinuación ante el síndico. Si hubiéramos encontrado una solución y no deferirla a la consideración del Consejo Profesional o otra cosa, si hubiéramos puesto plazos para insinuarse por mail o a través del LEC 100, si hubiéramos encontrado una solución aún mala, no deberían haberse suspendido los plazos. Ahora, esto lo tiene que haber dicho el juez. Si no, los plazos están suspendidos. ¿Cómo se reanuda? Bueno, a partir de la fecha en que diga la Corte, ya la acordada 27 dice algo sobre los plazos, cuando se reanudan, cuando se reanudarían. Terminada la feria extraordinaria, los plazos debían reanudarse allí y contarse todos los plazos de nuevo. La insinuación, habrá que ver en qué altura está el proceso concursal. Pero si no, los plazos del concurso. La quiebra es otra cosa, mucho más sencilla. Lo del concurso, si todavía no se insinuaron, fecha de insinuación. O sea, el problema no es ese, el problema no son los plazos. El problema es que va a haber que publicar edictos de nuevo. Y somos tan retrógrados que anunciamos las cosas por edictos. Por edictos. Por edictos. Por edictos. Si ustedes lo cuentan, nadie lo cree. Porque ¿quién lee un edicto? Teniendo internet, teniendo la web, pudiendo armar una página. Por edictos. Que no son baratos. Entonces, el problema no es los plazos, a partir de la conclusión de la feria se fijan nuevos plazos, todo de nuevo, desde el momento en que quedan suspendidos. El problema son los gastos. Bueno, muy bien. Tengo algunas preguntas más, y evidentemente en general van enderezadas al tema de los plazos. No quiero que el doctor Berkun sienta que no leo su pregunta, aunque creo que está más o menos contestada por el doctor Chomer. El doctor Berkun hizo dos preguntas en una. La primera es qué posibilidades de aplicación concreta ven respecto a postergar y o incrementar los plazos procesales en el curso del proceso en el marco de la crisis, aunque se levante la feria judicial. Perdón, hago una interrupción como director en este caso. Nos quedan 3 minutos. Ok, y la segunda pregunta que el doctor Berkun... Ok, la segunda doctora pregunta... Boquín, conteste, doctora, tranquila. Ok, la segunda pregunta del doctor Berkun es cómo evaluar la norma del artículo 52, inciso 4, en cuanto a la propuesta abusiva. Gabriela. ¿Cómo evaluarla? Con los criterios adecuados a la realidad. Lo que es abusivo en un momento puede no ser abusivo en otro momento. ¿Por qué? Porque el abuso no es un parámetro objetivo, es subjetivo, no de la subjetividad de el que lo analiza, sino que no respeta una norma determinada que decimos 40% es abusivo, 32% más y 48% no lo es. Depende de una cantidad de variables, de manera tal de que dependerá cada situación, cada proceso, cada propuesta de pago. Hay que tener en cuenta la actividad, hay que tener en cuenta si la empresa es socialmente útil, en cuanto dadora de empleo, hay que tener en cuenta el tipo de actividad que tiene la sociedad. ¿Cuál va a ser la postura? Se ve en cada caso.
Eso en caso de propuesta abusiva. Ahora, el artículo 52 tiene dos patas, propuesta abusiva, propuesta en fraude a la ley. La propuesta en fraude a la ley no cambia. Lo que es fraude hoy es fraude mañana, y fue fraude ayer, porque implica la violación de una norma de orden público utilizando una apariencia de legalidad que me cubre como un paraguas para defraudar. Y eso no lo puede consentir ningún juez ni el Ministerio Público Fiscal. Bueno, muchas gracias. Doctor Chomer. Se nos terminó la función. Agradecer a Gabriela Boquín de nuevo, por supuesto, toda su colaboración, amabilidad, ayuda, a la ayuda que nos ha dado Gabriel Antonelli y su grupo. Y bueno, nos reencontramos seguramente el jueves 30 de julio con el conversatorio que intentaremos hacer entre Aida Kermerbaje Carlucci, Héctor Alegría y Ariel Dazo, que seguramente será brillante. Muchas gracias y perdón, pero hay otra actividad y se corta el Zoom, así que nos despedimos sencillamente de este modo. Muchas gracias. Gracias.